Hola, en la clase de hoy vamos a hablar acerca de productividad marginal. La productividad marginal nos sirve para analizar qué sucede con la función de producción. La función de producción pues siempre está dada en términos de una cantidad, o sea, ya sea de empleados, de máquinas, no sé, o sea, de una cierta cosa que afecte qué tanto se produce. Ajá, o sea, por ejemplo, en, no sé, en el campo, pues dependiendo de cuántas hectáreas tengas, pues es la cantidad que vas a producir, ¿no? Entonces, la productividad marginal, pues es el análisis que nos permite saber, dependiendo de cuánto tengas de empleados o de máquinas o de lo que sea, pues si tu productividad va a aumentar o va a disminuir. Porque, bueno, ustedes saben que no siempre tiene que aumentar, ¿no? O sea, la productividad pues no es infinita, ¿no? O sea, llega a un punto en el que se estanca y comienza a bajar. Por ejemplo, si tienen un taller y tienen 10 máquinas y tienen 5 empleados, entonces si ustedes contrataran un sexto empleado, ¿qué pasaría? ¿Aumentaría o disminuiría su productividad? Pues eso es lo que este análisis nos permite saber, porque uno pensaría que aumentaría, pero no siempre es así, ¿no? O sea, digamos, si tenemos 5 máquinas, ahí están las 5 máquinas, y yo tengo 10 empleados, ¿no? Entonces cada empleado es un palito y ya, hay 2 por máquina. Entonces yo digo, bueno, pues voy a contratar un onceavo para que pues trabajen más rápido, ¿no? Y lo meto ahí. Pero ¿qué pasa? Que como la máquina se maneja más fácil entre dos personas, entonces este tercero lo que hace es entorpecer el proceso y pues produzco menos, que es contrario a lo que la intuición podría decirnos. Entonces eso es lo que nos permite saber este análisis, si conviene o no aumentar o si conviene disminuir. Vamos a ver ejemplos. El primer ejemplo dice, un agricultor calcula que al tener un cierto número de tractores, que va a ser X, produce esa función de ahí de toneladas de maíz. Hay que calcular el producto marginal cuando se tienen 30 tractores e interpretar el resultado. Entonces, marginal. Recuerden, marginal siempre eran derivadas. Entonces, lo que hay que hacer es derivar la función de producción, que es esta de aquí. Así que vamos a hacer eso. P' de X. Son sumas y restas, entonces vamos a ir derivando pedazo por pedazo. El primero es menos X cuadrada. Entonces menos, bajamos el exponente, copiamos y le restamos 1. 2 menos 1, 1. Luego tenemos más 114X. X está solita, entonces es el número que la acompaña. Y la derivada de un número es 0. Entonces el producto marginal es este. Pero nos piden el producto marginal cuando hay 30 tractores. Es decir, cuando X es igual a 30. Entonces hay que evaluar. Esto es menos 2 por 30 más 114. Y haciendo cuentas, esto es 54. Entonces el producto marginal cuando se tienen 30 tractores es 54. Esa es la primera parte de la respuesta. Y luego nos piden que interpretemos. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que si nosotros, o bueno, el agricultor, ¿no? En lugar de tener 30 tractores, a ver, bueno, dejen escribirlo completo mejor. Si se tuvieran 31 tractores en lugar de 30, la producción aumentaría en este número, en 54 toneladas. Ajá.
O sea, lo que significa el producto marginal es que, en un nivel, en un número, es que si ustedes aumentan en 1, entonces van a obtener ese aumento o disminución. Ajá. O sea, en este caso, como es un número positivo, entonces eso significa que la producción va a aumentar en 54. Ajá. Si el agricultor tuviera 31 tractores, produciría aproximadamente, o sea, porque no es exacto, aproximadamente, eso me faltó y es muy importante, aproximadamente 54 toneladas más. Ajá. De 30 a 31. O sea, si aumentamos a 32 o 33, quién sabe. Este análisis es solamente en uno, o sea, cuando se aumenta en una unidad. Vamos a comprobarlo haciendo las cuentas. Si tuviera 30 tractores, ¿cuál sería la producción? Pues vamos a ver. 30 tractores, P de 30, sería menos 30 al cuadrado, más 114 por 30, menos 1249. Esto nos da 1271 toneladas. Ajá. O sea, con 30 tractores se producen 1271 toneladas. Ahora, con 31 tractores, ¿cuántas se producirían? P de 31. Sustituyendo en la función de producción, nos quedaría de esta manera. Y haciendo cuentas, eso nos da 1324 toneladas. Y vamos a ver la diferencia. O sea, ¿cuánto es la diferencia entre tener 31 tractores y 30? Pues hay que restar. 1324 menos 1271. Y eso nos da una diferencia de 53 toneladas. Y es casi lo que nos había dado el análisis marginal. O sea, por eso es aproximado. Ajá. O sea, el análisis nos dice, si en lugar de 30, él tuviera 31 tractores, entonces más o menos tendría un aumento de 54 toneladas. Y ya haciendo las cuentas vemos que sí, tendría 53 toneladas más. Así que para eso es para lo que sirve la producción marginal. Pero recuerden que el aumento solamente es de una unidad y que cambia. O sea, este aumento es cuando cambiamos de 30 a 31. Pero si quisiéramos saber de 50 a 51 tractores, ya va a ser un número diferente. No va a ser 54, va a ser diferente. Ajá. El segundo ejemplo es una fábrica que produce esa cantidad de dólares diarios con X obreros. El primer inciso nos pregunta si es mejor emplear a 130 o a 131 personas. Y el segundo inciso nos pregunta qué sucede cuando se tienen solamente 117 obreros. Para el primer inciso, 130 o 131 es mejor. Tenemos que calcular el producto marginal de 130. Ajá. ¿Por qué? Porque recuerden que el producto marginal nos dice qué onda cuando aumentamos en una unidad. Entonces por eso hay que calcularlo de 130 para ver qué pasa con 131. Primero tenemos que derivar la función de producción. Primero vamos a derivar esto de aquí. El menos lo dejamos y es una regla de la cadena. Entonces bajamos el exponente, copiamos el paréntesis, al exponente le restamos 1 y luego derivamos lo que está dentro del paréntesis. Adentro del paréntesis hay un x menos 127. La derivada de x es 1 y la derivada de 127 es 0. Y luego tenemos que derivar esto de acá. La derivada de un número es 0, así que solamente hay que resolver 1 por lo que sea, pues es 1 y nos queda menos 4 por x menos 127 al cubo. Me acabo de dar cuenta que dije 1 por lo que sea es 1 y no, eso no es cierto. 1 por lo que sea es lo que sea. Ajá. Entonces, esta es la derivada.
Y ahora sí ya podemos calcular el producto marginal de 130. O sea, P' de 130, y eso es menos 4 por 130 menos 127 al cubo. Y haciendo cuentas, eso nos da menos 108. Es negativo. Entonces, ¿qué significa que sea negativo? Que si en lugar de 130 nosotros tenemos 131 empleados, entonces la producción va a bajar en 108. Ajá. O sea, se van a producir $108 diarios menos. Entonces, pues lo mejor es emplear a 130 en lugar de 131. Y vamos a hacer la comprobación. Bueno, pero además recuerden que esto es aproximado. Ajá. O sea, aproximadamente $108 menos. Vamos a calcular la producción para 130 obreros. Eso es menos X, que es 130, menos 127 a la 4 más 13.500. Haciendo cuentas, eso es $13.419 diarios. Y ahora para 131 obreros. Menos 131 menos 127 a la 4 más 13.500. Haciendo cuentas son $13.244. Y si queremos saber la diferencia, pues hay que restar 13.419 menos 13.244, y eso nos da 175. O sea, hay $175 de diferencia. Y pues es aproximado porque, bueno, pues por ejemplo, para una fábrica $70 pues no es nada, ¿no? Entonces sí, es muy exacto entre comillas. Así que, bueno, entonces la respuesta del primer inciso es que conviene emplear a 130 obreros. Para el inciso 2 nos pregunta qué sucede cuando solamente hay 117. Entonces, tenemos que calcular el producto marginal, pero de 117. Eso es menos 4 por 117 menos 127 y al cubo. O sea, estoy sustituyendo aquí en el producto marginal que ya teníamos. Haciendo cuentas, esto nos queda 4.000. ¿Qué quiere decir eso? Que 117 es más conveniente que 118. Ajá. O sea, entre 117 y 118, no, 117 está mejor. Ajá. Producimos. ¿Qué significa eso? Que si en lugar de producir 117, si en lugar de emplear a 117 obreros, se emplean a 118 obreros, entonces va a haber un aumento, porque es positivo, en la producción de $4.000 al día. Así que, pues es más, o sea, 117 pues no es tan, no es lo mejor, ¿no? O sea, el resultado aquí del inciso B es que conviene emplear 118 obreros. Y vamos a hacer nada más la comprobación. Vamos a calcular la producción para 117 obreros. Eso es menos 117 menos 127 a la 4 más 13.500. Y esto nos da 13.400. No, perdón. Eso nos da 3.500. Y la producción para 118 vamos a calcularla sustituyendo en la función de producción. Nos queda así. Esto es un menos. Y nos da 6.939. Y la diferencia entre ambas, pues hay que restar. Y nos queda $3.439 diarios. Y más o menos pues sí es un aproximado.
de cuánto se obtendría más si se empleara una persona más. El último ejemplo dice, una costurera cuenta con 35 máquinas y está considerando adquirir otra. Si teniendo X máquinas puede realizar esa función de prendas diarias, ¿le conviene o no le conviene realizar la compra? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que calcular el producto marginal de 35 máquinas y ver qué pasaría si compra una más. Lo primero que tenemos que hacer es derivar la función de producción. Hay que derivar término por término. La derivada de menos x cuadrada. Menos, bajamos el exponente, copiamos y restamos 1. La derivada de 80x es el número que la acompaña y la derivada de un número es 0. Ahora vamos a calcular para 35. Menos 2 por 35 más 80 y eso es 10. Así que aproximadamente, o sea, si en lugar de 35 máquinas tuviera 36, entonces realizaría 10 prendas más aproximadamente al día. Así que la respuesta es que sí le conviene. Y vamos ya nada más a hacer la comprobación. Vamos a calcular la producción de 35 máquinas. Esto es menos x, que en este caso es 35 al cuadrado, más 80, x, que es 35, menos 1480. Y esto nos da, déjenme hacer la cuenta, 95 prendas. Ahora vamos a calcular la producción para 36. Hay que sustituir en la función. Y si hacemos las cuentas de esto, obtenemos que se producen 104. Y la diferencia entre estas dos, 104 menos 95, pues son 9. Entonces sí está muy aproximado y sí en efecto le conviene comprar una máquina más. Estos serían los ejemplos que vamos a ver. En resumen, recuerden que el producto marginal les sirve para saber qué pasa si aumentan en 1. O sea, el aumento es en 1. Y ver qué sucede con la producción. Ya sea que si es positivo, entonces la producción va a aumentar. Y si el producto marginal resulta negativo, entonces la producción va a disminuir. Es importante que recuerden esto, que es en 1 y que el producto marginal depende del nivel en el que estén. O sea, si aquí si hubiéramos calculado el producto para 40 máquinas, hubiera sido diferente. Quién sabe si convendría comprar otra o no. Es particular para cada nivel. Y de nuevo no se les olvide poner las unidades, escribirlo en orden, marcarme las respuestas y enviar dudas, pues si tienen alguna, o nos vemos hasta la sesión de dudas.